Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una emisión más de este programa que hago para ustedes con mucho cariño, apoyado con un gran equipo de colaboradores. En los últimos días hemos estado hablando de las preocupaciones que tú y yo y todo mundo tenemos en algún momento. Sin embargo, hemos estado analizando que hay distintas formas de ver las preocupaciones, simplemente como un punto para analizar en qué podemos mejorar, qué problema tenemos que resolver, o bien, lamentablemente para muchas personas, las preocupaciones son la ocasión para que su vida pierda el sentido, para que se enfermen, para que se llenen de temores, para que constantemente las estén rumiando, y lejos de vencer esa preocupación, parece que la preocupación los vence a ellos. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de una ley que hace salir huyendo a las preocupaciones. Y quiero compartirte el testimonio de un amigo que dice lo siguiente: cuando yo era joven me asustaba por muchas cosas. Me angustiaba al pensar en el futuro. ¿Para qué podría ser útil yo? ¿En qué podría triunfar? ¿Lograría conseguir el dinero suficiente para tener una vida digna? ¿Lograría conseguir una buena profesión en la cual realizarme? Siendo que mi familia no era de mucho dinero, ¿podría yo estudiar algún día? Mi madre me encontraba en ciertas tardes del domingo llorando en un sofá, y al preguntarme la causa de esas lágrimas en los ojos de un muchacho de 15 años, esa edad tenía yo, escuchaba esta respuesta: mamá, es que yo quiero estudiar, yo deseo ir a estudiar, y a esta altura de la vida no he podido empezar el bachillerato. Ella, dando un suspiro de tristeza, me respondía: hijo, somos 12 en casa y en los alrededores no hay colegios para hombres. Papá alcanza a costear el estudio de las 6 hijas porque hay colegios religiosos por aquí, pero para los varones no hay dónde conseguir estudio y un internado es demasiado lejano y demasiado costoso. Pero ánimo, Dios proveerá. Él ha prometido que no nos abandonará y cumplirá su palabra. Él nunca te abandonará. Continúa la narración. Veía con cierta envidia que muchos de mis compañeros eran muy ágiles para el deporte y yo me sentía bastante torpe para esta actividad. Otros bailaban muy bien y yo era demasiado tímido para dedicarme a eso. Varios de mis amigos eran ágiles negociantes y yo me sentía sin cualidades para vender y comprar. En las reuniones sociales, otros charlaban, cantaban, reían y aparecían simpáticos, y yo, en cambio, me sentía tímido y sin muchos dotes para hacer reír a los demás. Y me entristecía pensando: ¿qué voy a hacer en la vida? No sirvo para lucirme en el deporte y carezco de una simpatía atrayente. Dios mío, ¿qué será de mi vida? ¿Será que nací para el fracaso? Y me sentía apabullado por las preocupaciones por el futuro. Y después de 50 años, tengo que afirmar alegremente que el 99% de las cosas que me preocupaban no llegaron después a traerme fracasos como yo tanto temía, y que cada vez que Dios me cerró una puerta, dejó abierta una ventana para que por allí lograra alcanzar los éxitos que necesitaba. Cuando veía que no se presentaba oportunidad ninguna para ir a estudiar, me dediqué a encomendarme a Dios con toda mi alma. Y recuerdo que, estando en un campo cultivando la tierra, de vez en cuando levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, tú que hiciste el sol, la luna y las estrellas,
tienes el poder suficiente para concederme las facilidades que necesito para lograr estudiar. Y repetía 10 y 100 veces, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y sucedió que al final de una semana, al regresar del campo al pueblo, salieron mis hermanos a recibirme muy alegres y contentos y me dijeron: «Buenas noticias, tenemos 2 noticias agradables. La primera, que nuestro hermano mayor, Raúl, ha sido nombrado alcalde del pueblo. Y la segunda, que él te va a ofrecer un regalo muy importante». Pocos minutos después llegó mi hermano, y al recibir mi felicitación por haber sido nombrado para el primer cargo de la localidad, me respondió: «¿Sabes lo que me dijo la señora Julia, la que tanto estimamos todos aquí? Tiene que agradecerle a Dios que le haya concedido este puesto, que tiene el mayor sueldo en el pueblo, y el mejor modo de agradecerle a nuestro Señor es costearle los estudios a su hermano menor, que tan grandes deseos tiene de estudiar». «Pues así lo voy a hacer», dijo él. «Acaban de abrir un colegio los religiosos en la ciudad cercana y mañana mismo nos vamos a ver si lo reciben de interno». Para mí, dice el joven de nuestra historia, aquello era lo más inesperado que podían decirme y lo que más me alegraba. En verdad que Dios había escuchado mis constantes súplicas. Llegamos al colegio y ya no había ni un solo sitio vacante, pero el padre rector, en un gesto excepcional, pienso yo que quizás movido por el buen Dios, exclamó: «Aunque sea debajo de una escalera, lo acomodaremos, así que pase usted, será admitido en el internado». Y corriendo y estrechando todas las camas del dormitorio, lograron conseguirme un puestecito para estar en medio de todos. Este fue el inicio de mi carrera de estudiante, que después, a base de becas y de 1000 detalles maternales del Creador, logré coronar de la manera más satisfactoria. En esto sí se comprobó la gran verdad que encierra aquella frase del Salmo de la Biblia que dice: «Cuando el afligido clama al Señor, Él lo escucha y lo saca de sus angustias». Pero, ¿y las otras angustias? Te cuento por qué lo digo. Así lo dice el joven que nos está hablando de su historia. Me quedaba otra preocupación y era mi torpeza para el deporte y los bailes. Pero luego me vine a convencer de que podría divertirme sanamente haciendo caminatas, leyendo libros amenos y oyendo música suave. Y esta ha sido mi mejor diversión durante toda la vida. Muchísimas de las horas más sabrosas que he pasado han sido las que he dedicado a largas caminatas por campos y montañas y también a veces simplemente por calles no muy frecuentadas de la ciudad. Y el dedicarme a leer libros interesantes y a escuchar música suave, sin letra, me ha hecho bendecir 1000 y 1000 veces al cielo porque se ha cumplido y se sigue cumpliendo la antigua promesa. Cuando Dios permite que se cierre una puerta, hace abrir una ventana, para que por allí logremos llegar hasta el éxito y la realización. Otro factor que me producía complejo de inferioridad era mi timidez extrema que no me dejaba ser brillante en el trato social y que me apartaba de las reuniones bulliciosas, pero me di cuenta de que la simpatía se puede ir adquiriendo haciendo pequeños favores, pequeños pero repetidos y de buenas maneras. Y así, aunque la timidez nunca se me ha ido y mi trato nunca ha llegado a ser chispeante y atrayente, sin embargo, tengo la satisfacción de que el número de personas que me quieren es sumamente grande, porque lo que me falta en simpatía natural lo he venido reemplazando por pequeños favores, pequeños detalles y sencillas atenciones que, aunque no lo crean, hacen crecer el amor de los demás hacia tu persona, y porque he pedido muchísimas veces a Dios que me conceda la gracia de que la gente tenga buena voluntad hacia mí. Y puedo exclamar con San Juan de la Cruz, quien, cuando alguien le preguntó por qué si él no era elegante, ni brillante en su conversación, ni rico, y no tenía altos cargos, sin embargo, la gente lo quería tanto. Él respondió:
es que he pedido muchas veces a nuestro Señor que me conceda la buena voluntad de las personas, y Él bondadosamente me la ha concedido. Estoy seguro que cualquiera que escuche mi testimonio podrá repetir experiencias como las mías y quizás mejores. Estas las he narrado con corazón inmensamente agradecido con el Dios del cielo para recomendar a cuantos puedan sentir preocupación porque en su economía, o en su físico, o en sus cualidades se encuentran fallas muy grandes, que no olviden nunca que, cuando Dios cierra una puerta, deja abierta una ventana, y Él nunca deja definitivamente cerradas las vías hacia el éxito. Vamos a ir a un breve corte y regresaremos enseguida para hablarte de la ley de los promedios. Pero qué interesante esta historia que nos habla de la oración puede abrirte muchas puertas. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y, de acuerdo a lo que hemos escuchado en el bloque anterior, yo siempre te recuerdo que tú nunca estás solo, tú nunca estás sola, porque Dios siempre de una u otra manera se hace presente en tu camino. Y como te lo prometí en el bloque anterior, te voy a hablar ahora de la ley de los promedios. Y es que cuando uno llega a una edad madura, se da cuenta de que el 95% de las cosas que le preocupaban y le asustaban no sucedieron jamás. Alguien tenía mucho miedo a que lo matara un rayo, pero después de consultar con las estadísticas de la Oficina Nacional de Desastres, se dio cuenta que la posibilidad de ser alcanzado por un rayo no es sino una entre 350,000, y dejó de preocuparse por este peligro tan remoto. Otro andaba preocupado por el temor de ser enterrado vivo, y al analizar los datos de las últimas investigaciones, se convenció de que su preocupación era totalmente absurda, porque lo máximo que puede suceder es que entierren vivo a 1 de cada 10 millones de difuntos, y esto por si acaso. Qué inútil vivir perdiendo energías asustándose por algo que nunca va a llegar. Por eso dicen los psicólogos que si nosotros estudiáramos la ley de los promedios
y actuáramos de acuerdo con ella, eliminaríamos 9 de cada 10 preocupaciones que nos asustan para el futuro, y nos convenceríamos de que no existe una verdadera justificación para la mayoría de nuestros miedos y preocupaciones. Sin embargo, la Nacional de Seguros se ha ganado miles de millones solamente a causa de las preocupaciones y los miedos de la gente. Es como un modo de apostar entre el cliente y la compañía. El cliente dice, me va a suceder un desastre, y la compañía piensa, tal desastre no va a suceder. Y apuestan. El cliente asustado y temeroso paga la cuota mensual y la compañía se queda con ese dinero que ganó apostando a no tener miedo. Y esta compañía seguirá ganando dinero y dinero en este siglo y muchos siglos más porque sabe aprovechar la ley de los promedios y apuesta a que los desastres tan temidos no van a suceder. Y en la inmensa mayoría de los casos nunca suceden. Imagínese, 1 millón de personas aseguran su coche ante un choque. ¿Y usted sabe cuántos pueden chocar de aquellos que lo aseguraron? Ponga unos 1000. Todo lo demás se quedó para la compañía de seguros. Es decir, la compañía de seguros no es tonta. Hacen un promedio. Buscan qué tantos robos hay de un auto o de otro, por ejemplo. Si el auto que están robando más es de una determinada marca, la compañía sabe que ese promedio es muy alto y dice, le aseguro su auto, pero con un costo mayor. O dice, no se lo aseguro. ¿Por qué? Porque va precisamente a esta ley de los promedios. Y si nosotros aplicamos esta ley a nosotros mismos, me voy a caer en un avión. ¿Cuántos aviones se caen? Es que me va a suceder esto. ¿Cuántas veces sucede esto de lo que usted tiene miedo? Quizás tenga razón. ¿Por qué? Porque la ley de los promedios se lo está asegurando, pero quizás sea solamente un miedo que está rondando en su mente. Por eso, uno de los negocios más redondos sería apostar con una persona joven a que los temidos males del futuro que tanto le aterran no le van a suceder, y que nos pagara una cantidad de dinero por cada uno de esos males que no le lleguen, y en cambio nosotros le pagaríamos 10 veces más dinero por cada mal de esos que sí le sucedan. Nos haríamos ricos, millonarios en poco tiempo porque la gente vive asustada y atormentada por cosas que jamás le van a llegar. Léon Bloy, aquel escritor francés de fama internacional que, por cierto, pasó de la más espantosa amargura y desesperación cuando era ateo a una impresionante paz y tranquilidad cuando se volvió creyente, concretamente católico, dejó escrita esta declaración que, aunque es muy conocida, no está por demás recordarla. Pon atención. Nunca las cosas sucedieron tan amargamente como mi enfermiza imaginación me las había anunciado. ¿Es cierto? La imaginación, como si fuera un lugar donde se concentran los malos pensamientos y como si estuvieran llenos de levadura, van creciendo, creciendo y creciendo, hacen que las cosas sean más terriblemente dañinas, malas, preocupantes, destructivas, que como lo son en la realidad. Por eso ahora te comento lo que le sucedió a la señora que viajaba hacia la locura. Lo declaró ella también públicamente. La señora Salinger en una reunión en el Hotel Plaza. ¿Qué es lo que dijo? Hoy tengo la dicha de ser una mujer equilibrada, serena, tranquila, y doy la impresión de que nunca he vivido preocupada, pero ¿no ha sido siempre así? Hubo un tiempo en que mi vida estuvo casi deshecha a causa de la preocupación. Antes de que me enseñaran a no preocuparme, viví 11 años en un infierno de amarguras que yo misma me había fabricado, y estaba siempre de mal genio y peleando con todo mundo, siempre llena de tensiones por preocupaciones tontas. Si salía de casa para ir a comprar alguna cosa al supermercado, iba asustada en el autobús pensando, ¿habré dejado la plancha conectada? ¿Ay, se habrá incendiado la casa? ¿Se habrá fugado la sirvienta dejando a los niños solos? ¿Habrán salido los niños a dar una vuelta en bicicleta y quizás alguien los atropelló?
y entonces me venía un sudor frío. Volvía rápidamente del supermercado llena de sustos, de miedos, y en casa no había sucedido nada malo. ¿Cuál era el resultado de estas preocupaciones, de preocuparme inútilmente y desgastadoramente? Perdí mi matrimonio. Mi marido ya no me toleraba. Ya no era capaz de aguantar mi mal genio, mis preocupaciones y mi nerviosismo, y simplemente me dejó. Fue entonces cuando tuve que aprender a no preocuparme. Afortunadamente, encontré quien me enseñara a tener paz. Un muy equilibrado profesor de psicología, tranquilo, analítico. Cuando me ponía nerviosa, me decía: tranquila, descanse, reflexione. ¿De veras vale la pena preocuparse tanto por ese problema? Examine la ley de los promedios y verá que ese mal que tanto le asusta, pero muy probablemente no va a suceder. Nos acompañó en un paseo. La carretera era horrible y el auto patinaba. Yo estaba sudando del susto, del miedo, de la preocupación, pero él repetía: el conductor va viajando muy despacio y sabe manejar muy bien. No nos va a ocurrir nada malo. A esta velocidad, aunque tuviéramos que parar en una zanja, nada grave nos podría suceder, según la ley de los promedios. Y de esta manera logré recuperar mi tranquilidad. Antes, cuando viajaba en avión, estaba todo el trayecto nerviosísima temiendo un accidente. Pero este profesor me enseñó a practicar la ley de los promedios. ¿Cuántos viajes en avión terminan en accidente? Ni siquiera 1 por cada 10,000. Y voy entonces a viajar con el susto, con el miedo de que nos vamos a accidentar. ¿Para qué este miedo inútil? Y así, la ley de los promedios ha llegado a ser en mi vida un verdadero calmante para los nervios y un remedio milagroso para alejar las preocupaciones. Y ahora, amigos, les comparto lo que le sucedió a un psicólogo, la constatación de un psicólogo. Un médico y psicólogo que atiende diariamente docenas de clientes que sufren de nerviosismo y de neurastenia, de miedo, de tristeza, afirma: en los pacientes que me vienen a consultar, casi todas las angustias provienen de su imaginación y no de la realidad. Y muchos de nosotros podríamos repetir también algo muy parecido. Al contemplar las docenas de años que hemos vivido y analizar nuestras preocupaciones y nuestros miedos, podríamos constatar que, en su gran mayoría, han provenido más de nuestra angustiada y exagerada imaginación que de la realidad, la cual, al fin y al cabo, fue mejor de lo que habíamos imaginado. A don José Carulla, gran negociante, le oí decir esto: en los primeros años de mi actividad comercial, me preocupaba inútilmente por muchas cosas dañinas. Veía mis almacenes llenos de fruta y pensaba: ¿y si se pudre esta fruta y no se vende? Cuando enviaba camiones con fruta de un lugar a otro, me preguntaba: ¿y si estos camiones tuvieran un accidente y se desparrama por el suelo toda la fruta y se pierde? Otras veces me decía: ¿y si un día van por un puente 2 de mis camiones totalmente cargados de fruta y el puente se hunde? Y empecé a sentirme nervioso y a temer por una úlcera en el estómago, hasta que al fin le consulté mis preocupaciones a un médico muy amigo, el cual me dijo que lo único que yo tenía era nervios de punta, y estos no se iban a calmar si no aprendía a emplear la ley de los promedios. ¿Qué pasó con don José Carulla? Te lo voy a platicar al regreso del corte. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Aquí en tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha.
Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, gracias por esta semana que está terminando. Gracias por lo que los niños han aprendido en la escuela y los maestros les han compartido. Gracias por el trabajo de padres y madres que permite a los hijos tener casa, vestido y sustento. Gracias por la mano amiga que ha hecho más fácil el momento amargo. Gracias por todos tus beneficios, especialmente por la fe que nos permite sentir tu mano paterna. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ¿qué le pasó a este señor don José? Él empezó a preguntarse: ¿cuántas toneladas de frutas he vendido en mis almacenes en estos años? Más de 10,000. ¿Y cuántas se han quedado podridas sin vender? Ni siquiera 10. ¿Cuántos camiones he enviado con frutas y verduras? Más de 1,000. ¿Y cuántos se han volcado? Hasta ahora, solo 1. ¿Cuántos puentes se han hundido cuando pasan tus camiones? Ni uno solo. Esto hizo que él se dijera enseguida: de acuerdo con la ley de los promedios, solo 10 de 10,000 toneladas de frutas se han podrido, y solo un camión entre 1,000 se ha volcado. Y ni un puente se ha hundido cuando pasan mis camiones. Entonces, con esta ley de los promedios basada en la experiencia, ¿qué motivos tengo para preocuparme? Y comenzó a comentar en su interior: no estaré obrando como un estúpido preocupándome hasta tener úlceras por un puente que no se va a hundir, o un camión que no se va a voltear, o una fruta que no se va a perder. Y el popular comerciante llegó a esta conclusión: en adelante, dejé que fuera la ley de los promedios la que respondiera por mí y no mi angustiada imaginación. Desde entonces, no he vuelto a sentir el fastidioso dolor de la úlcera en el estómago. De acuerdo a esto, amigos, amigas, parece que nuestras preocupaciones son como pequeños cuchillos o lijas que, sin que nos demos cuenta, empiezan a atacar a nuestro cuerpo. Particularmente las preocupaciones se van al estómago, al sistema digestivo, y entonces vienen este tipo de problemas: estreñimientos, diarreas o úlceras como las que lamentablemente le aparecieron a don José. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la somatización no es otra cosa sino convertir en algo físico algo que comenzó como un pensamiento o como una idea. Los miedos, las preocupaciones son ideas, pensamientos que de tanto estar ahí en la mente empiezan a convertirse en síntomas y en enfermedades importantes. Así que piensa cuando tengas una preocupación muy importante que puede ser una cuchillita, una lija a la que tú le estás dando poder para que te haga daño. Y a esto quisiera unir otro tema, el tema de la autoestima baja.
Hemos dicho en varias ocasiones que una sana autoestima ayuda a que la persona tenga una fortaleza interior, psicológica, espiritual, que le permita enfrentar todas las adversidades y los proyectos con entusiasmo, con la esperanza y sin muchos miedos y preocupaciones. Y quisiera resaltar en qué momento se va reforzando esta autoestima sana. Cuando el niño, por ejemplo, se cae de la bicicleta y el papá le dice: no te preocupes, hijo, te caíste en esta ocasión, pero si sigues intentando, lo vas a lograr. Cuando la niña a lo mejor saca una baja calificación y el papá o la mamá, el maestro, le dicen: bueno, en esta ocasión algo pasó, pero vamos a buscar cuál fue la causa y seguramente la vas a resolver y vas a poder sacar calificaciones más altas. Cuando quizás el niño llegaba a la alberca y el papá o la mamá le decía: mira, no sabes nadar, pero yo me voy a meter contigo a la alberca y no te voy a dejar hasta que aprendas a nadar. Mientras tanto, te vamos a poner unos flotadores para que te sientas más seguro. ¿Qué hace este tipo de comentarios en el niño, en la niña, que están formando su psicología, su estructura mental interna? Bueno, lo que hacen es darles confianza, hacerles sentir que los errores, las caídas, algún fracaso, alguna adversidad se resuelven. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está apoyando, porque hay alguien que nos está diciendo: tú puedes, vas a salir adelante. Ahora, vámonos al otro escenario. Imagínate que el niño se cae de la bicicleta y el papá o la mamá: eres un tonto, parece que nunca vas a aprender, todo te sale mal. Imagínate que la niña saca una baja calificación y llega a la casa o el maestro: no, denle un aplauso a esta burra porque se ganó el primer premio de ser burra, ríanse todos, o la manda a una esquina, ¿verdad? Simplemente castigada, como diciéndole: estás condenada a reprobar, a equivocarte. O imagínate un papá, una mamá que cuando el niño llega a la alberca, aunque sea un chapoteadero, pero nunca se ha metido el niño a la alberca, no está muy hondo, y el papá lo que hace es aventarlo. Ándele, amigo, aprenda. Bueno, evidentemente que para ese niño esta aventura, este momento es un trauma, porque él no sabe nadar, no sabe de qué tamaño es la alberca. A lo mejor el papá sí lo sabía, pero él no. Él tiene una inseguridad y se siente abandonado e incluso amenazado por el padre que ha hecho este tipo de situaciones. ¿Cómo afecta este tipo de situaciones que te estoy comentando en forma negativa al niño? Le quita la confianza, le hace sentir que él nunca va a poder salir adelante, le hace sentir que los problemas son sumamente grandes para él, para ella, y que todos los demás iban a poder, pero él no. Ella no. De tal manera que cuando este niño o esta niña nuevamente se siente ante una prueba de un examen, el niño que tuvo el apoyo, que le dijo a su papá: tú vas a poder, y que estudió con entusiasmo, sabía que podía hacerlo, se va a sentar a responder a las preguntas de aquel examen con confianza. En cambio, la niña a la que le dijeron: tú nunca vas a poder, eres una tonta, aunque haya estudiado, estas frases que le dijeron están en su mente: no vas a poder, eres una tonta. Y esto hace que se ponga nerviosa en la prueba. Y aunque quizás tenga las respuestas correctas, va a dudar y a lo mejor no responde precisamente por la duda. ¿Y qué sucede? Bueno, el resultado será terrible. No solamente el agobio que esta niña siente en el momento de la prueba, imagínatela. Imagina cómo sale el sudor por su frente, le sudan las manos, le tiemblan las piernas. Ay, ¿será la respuesta correcta? No, yo creo que no estoy segura, yo no voy a poder. Y en cambio, el otro niño, el que cuenta con el apoyo de sus padres, va a sentir, aunque no están los papás ahí, va a sentir que los papás están junto a él apoyándole, gritándole: tú puedes, vamos, sí, campeón. ¿Ves? Qué distinta es la mente de una persona y la mente de otra persona. Se prepararon, se formaron en un ambiente totalmente distinto, y a uno le dio fortaleza, lo que llamamos una autoestima sana, y a la otra persona le dio una baja estima, que cada vez que viene un problema
una preocupación, ya que este es el tema que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que va a pensar? Yo no puedo. El problema es más grande que yo. No voy a encontrar la salida. Quizás si tomo una decisión va a ser la decisión incorrecta, la decisión equivocada. No, esto no tiene salida, yo no sé para qué estoy luchando, no tengo en quién confiar. Vamos. Y como este niño o esta niña que creció sin el apoyo de un padre o una madre no siente ese apoyo, es capaz que tampoco pueda sentir el apoyo que Dios le da. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera está reflejado en nuestra mente como un papá o como una mamá. Si el papá no me apoya, pues yo voy a sentir que Dios no me apoya, incluso que está desde allá arriba diciendo, tonto, eres una tonta, por eso te estoy castigando. ¿Qué diferencia incluso en la parte religiosa cuando tenemos una sana estima? Así que si tú adoleces lamentablemente de este problema que no dependió de ti, porque un niño no es el culpable, el causante de su baja estima. El niño o la niña simplemente recibieron una educación adecuada o inadecuada. Pero lo que sí es bueno es entender que, aunque hayas sido educado en una baja autoestima, tú puedes corregir esto a lo largo de tu vida con algunos tips, algunos elementos que pueden ser importantes. Y a propósito de esto, bueno, si quisieras alguna ayuda, recuerda que yo tengo el libro El Camino del Amor, que es un curso para que tú revises cómo está tu autoestima y al mismo tiempo detectes en qué situaciones, en qué puntos te hicieron tener una baja estima y también cómo recuperarla. Para esto puedes marcar al teléfono de mi parroquia y te darán información 55-55-66-7744 y 55-5705-5939. 55-55-66-7744 y 55-5705-5939. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. Quiero aprender a nadar. ¿Me puedes enseñar? Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Y bueno, si no alcanzaste a anotar los teléfonos para que pidas información acerca de mi libro de autoestima que se llama El Camino del Amor, te los doy con mucho gusto. Estos teléfonos los puedes utilizar tanto para una llamada telefónica como para un WhatsApp. Los teléfonos son 55-55-66-7744, 55-55-66-7744 y el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Para que quede muy claro cómo una baja estima puede hacer que veas los problemas, las preocupaciones en una forma negativa, en una forma equivocada, que los hagas que se conviertan como estas navajas, como estas agresiones que van afectando también a tu salud, te quiero contar precisamente uno de los cuentos que utilizo en este curso, porque a veces con cuentos la gente entiende más fácilmente.
Este cuento se llama Los dos hombres. En uno de mis sueños, Dios creó a dos hombres al mismo tiempo. El primer objeto que les entregó fue un libro de historia. Después de leerlo, uno de ellos decidió permanecer para siempre en su lugar, sin moverse siquiera un centímetro, mientras el otro comenzaba a caminar por el mundo. Después de algunos años, Dios le preguntó al primero por qué había permanecido inmóvil, a lo que él contestó: Señor, descubrí en la historia que los hombres pueden caer, salirse del camino o tomar rumbos equivocados. Descubrí la dificultad para subir montañas, el peligro de cruzar los mares e incluso el dolor que puede ocasionar el aguijón de una abeja. También, leyendo, descubrí que podría encontrar en mi camino personas que quisieran dañarme o que me ignoraran. Por eso, quise evitar todo peligro, no arriesgarme a nada y decidí permanecer inmóvil, porque esto es más seguro. Cuando terminaba de hablar, llegó el segundo hombre, el que había decidido caminar por el mundo. Entonces, Dios le preguntó cuál había sido su experiencia y él contestó: Señor, mi camino estuvo lleno de sorpresas. En muchas ocasiones caí, pero los tropiezos me enseñaron a ser más sabio, a llevar un paso más seguro y más firme. En otras ocasiones equivoqué la ruta y tuve que rectificar. Eso me enseñó a ser humilde y a no tomar decisiones precipitadas. Aprendí a reflexionar. Tuve muchos obstáculos que me enseñaron a ser tenaz, fortalecieron mis músculos y mi voluntad. Encontré montañas, mares y fui tocado por las abejas, pero con eso aprendí a amar, gozar y también a respetar a la naturaleza, a no meterme con las abejas, o mejor dicho, a aprovecharlas sin que me hicieran daño y utilizando la maravillosa miel. Cruzaron en mi camino personas que intentaron hacerme daño, pero eso me dio la astucia para descubrir el engaño y el valor de la verdad. Muchos me ignoraron, pero otros me abrieron la puerta de su amistad y de su corazón. Así, aprendí que la sabiduría, la humildad, la fortaleza, la admiración, la astucia, la verdad, la amistad y el amor solo se obtienen recorriendo el gran camino de la vida. Descubrí que, aunque otros hayan hecho su propia historia, la mía no es la de ninguno de ellos, es mi propia historia. Dios observó que el hombre inmóvil permanecía en la misma forma en que Él lo había creado, pero el hombre caminante había desarrollado sus músculos, su mirada, su corazón y su espíritu. Pero lo más importante que descubrió fue que el segundo hombre, a pesar del cansancio acumulado y el sudor derramado, había añadido a su rostro algo que Dios no le había puesto: una gran sonrisa. Bueno, con este cuento podemos ver que, lamentablemente, muchas personas se parecen al primer hombre de esta historia, que por miedo, quizás como he mencionado, un miedo que comenzó en la casa, porque le dijeron al niño que no podía, que era incapaz, lejos de felicitarlo por sus logros, le ignoraban estos logros, estos avances, y claro, lo que hicieron fue crearle un vestido a la medida de miedo. Y desde entonces, pues esta persona transita por todos lados, en su escuela, en su trabajo, con los demás, con esta vestidura que lejos de ayudarle, le estorba. Tendría que quitársela. Y por eso mencioné anteriormente que si alguna persona fue educada en una baja autoestima, puede quitarse esta vestidura, esta coraza que le hicieron sus padres tan pesada que le impide enfrentar los problemas. En cambio, la segunda persona en el cuento, pues nos habla de alguien que se arriesga,
Yo creo que todos tenemos miedo la primera vez que entramos a una alberca, todos tenemos cierto temor la primera vez que vamos a un salón de clases o que entramos quizás a un gimnasio. ¿Por qué? Porque en el fondo todos tenemos miedo a lo desconocido. Nos da confianza lo seguro, lo que es cierto, aquello que conocemos. Platicar con un desconocido no es lo mismo que platicar con una persona a la que conoces. Al desconocido no sabes qué le interesa, qué le preocupa, cuáles son sus intenciones. En cambio, a una persona conocida es a alguien a quien te puedes dirigir contándole incluso cosas muy íntimas. Cuando entras a un espacio que es conocido, tu casa, tu escuela donde has estado mucho tiempo, entras con seguridad, sabes dónde están los pasillos, los salones, el baño, las salidas de emergencia, etc. En cambio, cuando llegas a un lugar desconocido, no sabes ni siquiera dónde están los lugares, por eso tienes que preguntar, pero la gran diferencia es ¿por qué tengo que tener miedo más allá de el necesario para tener cuidado a aquellas experiencias, momentos o situaciones que se me van presentando? O peor aún, ¿por qué empiezo a meter en mi mente, ay, no conozco este lugar, pero capaz que si entro me voy a equivocar de lugar y me van a sacar y el policía me va a regañar, no, y la gente se va a burlar de mí? Fíjate, todavía no entro a este lugar y ya mi mente está llenándose de preocupaciones. ¿Y qué tal si no me reciben? ¿Y qué tal si hago el ridículo? ¿Y qué tal si tengo ganas de hacer del baño y no lo encuentro? ¿Y qué tal si no sé decir la palabra correcta? Bueno, yo creo que esto que estás metiendo en tu mente es algo negativo. En lugar de decir, bueno, si me pierdo en este lugar que será tan grande, pregunto. Si a lo mejor me equivoco en algo, pues lo corrijo. Si necesito alguna cosa, seguramente encontraré a alguien que me pueda ayudar. Y punto, ¿no? De tal manera que los pensamientos los vamos construyendo nosotros como algo a favor nuestro, son nuestros guerreros que nos ayudan a luchar contra los enemigos, o bien a nuestros pensamientos, fíjate, los convertimos en enemigos nuestros, los convertimos en un ejército que nos ataca a nosotros, que ataca nuestra realización, que ataca nuestros proyectos, que ataca nuestra creatividad, que ataca nuestro buen humor, que ataca nuestro bienestar y, como hemos estado mencionando en este programa, que ataca nuestra salud. Yo quisiera terminar este programa invitándote a que, después de que termine, tú te preguntes, ¿a qué le tengo miedo? ¿Tengo miedos normales que me ayudan a cuidarme un poquito o tengo miedos exagerados? Estos miedos los estoy convirtiendo en algo contra mí. He estado últimamente con muchos problemas de salud que los médicos dirían son solamente preocupaciones, o he tenido una salud que surge precisamente de la confianza de que no importa las adversidades, yo puedo salir adelante. ¿Y por qué? Pues porque recuerdo que yo nunca estoy solo. De una de otra manera, Dios siempre está en mi camino. Amigos, amigas, que Dios los bendiga. Y hasta nuestra siguiente emisión. El próximo lunes continuaremos con nuestro curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos.